Hola, ¿cómo están? Hoy día jueves 20 de julio del año 2017 en nuestro programa Conversando con Canelo. Y hoy día quisiera conversar con ustedes sobre la importancia de la Constitución en nuestras vidas y tratar este tema de una manera transversal respecto, tratar este tema de una manera transversal respecto de los cortes de luz eléctrica que hemos sufrido estos días en algunas partes del país. Luego, el caso trágico y terrible de Nabila Rifo y especialmente el tema de la sentencia de la excelentísima Corte Suprema de Justicia y el aborto, que ha sido una de las noticias en los últimos días respecto de la aprobación tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y toda una discusión respecto de la posibilidad que determinados parlamentarios concurran al Tribunal Constitucional para ir en contra de este proyecto de ley. Bueno, yo quiero probarles a ustedes, porque creo que es importante que ustedes sepan que la Constitución es muy importante en nuestras vidas cotidianas y está íntimamente vinculada la necesidad de una nueva Constitución a estos tres temas que han sido colocados por los grupos económicos y por el poder político en la agenda. Ustedes saben que en Chile el poder político es lo mismo que el poder económico y los medios de comunicación social masivos, y ellos colocan los temas que a ellos les interesan y colocan los temas de la forma en que a ellos les interesa. Nunca profundizan nada, porque el objetivo es simplemente confundir y generar vinculación de tipo correlación de fuerzas electorales y no tratar los temas con profundidad para que los ciudadanos nos demos cuenta de qué es lo que realmente estamos hablando y de que por qué lo que ocurre es por causa de la constitución política que tenemos en Chile. Entonces yo quiero probarles eso y quiero probarles cómo la única forma de salir de un sistema que nos tiene así claramente no es continuar con Chile Vamos, la Nueva Mayoría o el Frente Amplio, que son clase política, un verdadero monopolio, sino que la única alternativa es realmente la candidatura presidencial independiente que nosotros proponemos al país, desde el movimiento Somos del 95% de Chile, para convocar a una asamblea constituyente vinculante y crear todos los ciudadanos en un plano de igualdad una nueva constitución que se haga cargo de nuestras vidas, nosotros mismos hacernos cargo de nuestras vidas y no un grupo político, económico, de poder como ha ocurrido en Chile. Veamos la primera situación, los cortes de luz eléctrica. Fíjense ustedes que hoy día en Chile las empresas de electricidad son privadas, no son empresas públicas. Tradicionalmente fueron, sobre todo en la época de la Unidad Popular, hubo una estatización de varias empresas, entre ellas la empresa de electricidad. Y después, durante la dictadura cívico-militar, se produjo la privatización de muchas empresas públicas. Porque un gran tema es, bueno, ¿tiene sentido que la electricidad se provea por una empresa privada? ¿Es correcto eso? ¿No será mejor que sea provista por una empresa pública? Bueno, ese tema de la dictadura, que logró por la fuerza el poder político, como una forma de repartir el botín de dinero que significó el Estado, ganar el Estado con la fuerza, fue privatizar entre sus propios aliados, sus propios amigos en la dictadura cívico-militar, entre la propia clase política y económica, privatizar una serie de empresas. Por ejemplo, se privatizó Chilestra, la compañía chilena de electricidad, hoy día se llama Enel. Se privatizó LAN, ahí tuvo también intereses el actual candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, un político y millonario. Línea Aérea Nacional, LAN Chile, también se privatizó. Se han ido la Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, era empresa pública también, y también se privatizó. Cuando se privatiza significa que queda en manos de privados que incluso pueden ser extranjeros, la provisión de ciertos servicios básicos, como ocurrió con la electricidad.
Por lo tanto, hoy día en Chile, por culpa de la dictadura cívico-militar, por la concertación, hoy nueva mayoría, y por el Frente Amplio, con la clase política completa, que gobierna, gana dinero, millones de pesos mensuales, en base al sistema político de la Constitución actual, es que nosotros tenemos estas empresas privatizadas. Ustedes pueden revisar en la Constitución actual que para que el Estado preste servicio y haga actividad empresarial, el Estado requiere siempre una ley de quórum calificado para poder hacer actividad económica. Es decir, en Chile el Estado no puede hacer cualquier cosa porque la Constitución le establece que para hacer actividad empresarial, como por ejemplo una empresa de electricidad, requiere siempre una ley de quórum calificado del Congreso Nacional, una ley previa. Y nosotros sabemos que el Congreso Nacional en Chile tiene una constitución, tiene una integración que es profundamente corrupta. Y por lo tanto ha sido muy difícil que el Estado pueda retomar una serie de actividades. Hay una contradicción muy profunda porque el artículo primero de la Constitución, léanlo, dice que el Estado está al servicio de la persona humana y que va a proveer a condiciones materiales y espirituales para su mayor realización, para la mayor realización material y espiritual de los seres humanos. Por lo tanto, el Estado debería estar destinado al bien común. Sin embargo, dentro de la misma Constitución, la Constitución no le permite al Estado hacer cualquier cosa, sino que siempre le exige previamente una ley de autorización. Y por lo tanto, hoy día, servicios básicos tan importantes como la electricidad requieren de una ley previa para que sea provista por el Estado, y hoy día eso está privatizado. Por lo tanto, cuando hoy día se corta la luz en muchas comunas del país, las personas reclamamos no contra el Estado, porque el Estado no es el responsable primero, sino que hay que reclamar contra particulares. Y en el caso de empresas como Enel, se trata incluso de empresariado que tiene capitales extranjeros y por lo tanto se hace más difícil aún la responsabilidad. De hecho, el presidente de Enel Chile es el señor Germán Chadwick Piñera, pariente de Sebastián Piñera, pariente de Andrés Chadwick, jefe de campaña de Sebastián Piñera. Están todos vinculados a esto. Del mismo modo, de acuerdo a nuestro sistema, la persona que recibe el corte de luz es protegida supuestamente por una ley de protección al consumidor. Pero la verdad es que es una ley bastante insuficiente. Acabamos de sufrir, creo que fue el día de ayer, el fallecimiento de una señora que no llegó el regenerador o recarga necesaria de electricidad y esta persona falleció. Porque hoy día un corte de luz significa frío, significa para los electrodependientes muerte, significa para los comerciantes pérdida de venta, pérdida de alimentos y una serie de cosas que se pierden por el hecho de no tener refrigerada la alimentación u otras cosas que requieran refrigeración. Es decir, el daño es enorme. Y en el caso de personas enfermas o que han fallecido, ya el daño incluso es de tipo moral, por el fallecimiento de una persona que posiblemente se produjo porque no tuvo la electricidad y los cuidados requeridos. Por lo tanto, la ley de protección al consumidor y esta privatización aparecen como inútiles frente a la necesidad de un bien básico como es la electricidad en estos tiempos. Y la ley de protección al consumidor permite reclamar, pero son reclamos de un nivel muy bajito, unas multas que van a beneficio fiscal y ciertas reparaciones que exigen un debido procedimiento. Y ustedes van a escuchar en la prensa que la autoridad va a decir que van a haber compensaciones. Yo quiero que aquí ustedes pongan mucha atención en lo siguiente. Las compensaciones no son reparación. Lo que debería ocurrir aquí de forma normal, en un país decente, honesto, es que los consumidores fueran indemnizados por el daño causado, es decir, reparados económicamente por todo el daño causado.
Aquí la autoridad habla de compensaciones, lo que no es lo mismo. Compensación es simplemente un modo de extinguir las obligaciones cuando haya acreedores y deudores recíprocos. El acreedor en él, por ejemplo, porque el consumidor le debe el precio, y luego en él como deudor porque pretende compensar la cantidad de electricidad que no proveyó. Y eso es todo, pero ahí no hay ninguna indemnización. No hay ninguna indemnización. Por lo tanto, cuando la autoridad coloca cara fruncida, como que están haciendo algo muy revolucionario, y dicen, vamos a iniciar un plan de compensaciones, en el fondo es una tomadura de pelo, se lo digo honestamente, porque no es una reparación lo que está hablando la autoridad. De hecho, en un caso muy bullado, que quiero además que ustedes sepan que yo no era la abogada de esas farmacias, porque hubo gente malintencionada en Facebook que me intentó imputar a mí de que yo era abogada de las farmacias. Yo no soy, yo nunca he sido abogada de las farmacias en el caso de corrupción. Bueno, resulta que cuando hubo el caso de corrupción de las farmacias, ¿ustedes recuerdan que hubo planes de compensación? Las farmacias se coludieron, ellas mismas se autodenunciaron, porque, por ejemplo, Farmacia Ahumada se autodenunció. Y ellos, conforme a la legislación del presidente Ricardo Lagos Escobar y del Congreso de la época, las colusiones en Chile no tienen, de acuerdo a esa legislación, sanción penal. Entonces se permitió incluso la autodenuncia y se le aplican simplemente otro tipo de sanciones, pero no sanción de tipo penal. Entonces se autodenunció la farmacia Ahumada y la autoridad llegó a acuerdos para hacer planes de compensación. No hubo nunca reparación. No hubo reparación, nadie recibió una indemnización. La compensación consistió en que si las personas iban a comprar a Farmacia Ahumada, o sea, tenían que seguir comprándole a los mismos que se habían coludido, la Farmacia Ahumada descontaba del precio, compensaba, porque la Farmacia Ahumada debía una cierta cantidad de dinero, y si el consumidor entraba a la farmacia a comprar, quedaba el consumidor como deudor y ahí se compensaban las deudas. A los clientes se les hizo firmar una serie de documentos que eran verdaderos finiquitos. Es decir, la autoridad chilena participó en un verdadero engaño, porque las personas creían que estaban siendo indemnizadas cuando en realidad no había ninguna indemnización, no lo hubo, sino que simplemente hubo descuentos que no significan realmente una verdadera reparación al daño causado en materia de medicamentos en Chile. Ahora, con este tema de la electricidad, la autoridad pretende volver a engañar al público, y con la gravedad de todo lo que hemos hablado y de que además en Chile esta empresa de electricidad, aparte de ser privada, tiene un alto poder de concentración de mercado, o sea, ni siquiera compite con otras empresas, ni siquiera hay libre competencia en Chile entre empresas eléctricas, de manera que los consumidores, los ciudadanos no podrían después irse a otra empresa. Hay un verdadero monopolio en términos económicos hoy día con respecto a la electricidad, lo cual es un abuso completo. Ahora, el cinismo de la clase política es total aquí, porque este sistema que yo les acabo de describir, que es la realidad que vivimos nosotros en Chile, con estos cortes de luz, es responsabilidad de la clase política. Y resulta que aparecen en la televisión Joaquín Lavín, UDI, Evelyn Matei, UDI, Renovación Nacional, pero Chile Vamos, ellos como alcaldes muy indignados, lo digo con sarcasmo, muy indignados diciendo vamos a demandar colectivamente, vamos a reclamar, e incluso Joaquín Lavín ha ofrecido quedarse en ciertos hoteles, les ha pagado, pero de un cinismo absoluto, porque resulta que este sufrimiento, ojo vecinos de Las Condes, ojo vecinos de Providencia, este sufrimiento de estar siendo abusados por una empresa de electricidad y con la total complicidad de las autoridades políticas, es culpa de esas mismas autoridades políticas, es culpa de la misma UDI, de la culpa de la Renovación Nacional, de la nueva mayoría del Frente Amplio, que no han hecho nada en contra y han mantenido el mismo sistema hasta el día de hoy. Entonces el cinismo es total.
La ideología de la UDI Renovación Nacional, en orden a privatizarlo todo, incluido los servicios básicos. Recuerden que el Partido Socialista fue financiado por Soquimich, están todos metidos en esta mugre, la clase política completa, y recuerden que el Partido Socialista es la base de Revolución Democrática de Frente Amplio, y que el Partido Humanista también fue de la Concertación. Están todos metidos en esto, ellos han sustentado este sistema, y ellos han sustentado la Constitución actual. La presidenta Bachelet no llamó a una asamblea constituyente vinculante, pudiendo hacerlo, para crear nuevas normas constitucionales y cambiar esta situación que yo les decía de la imposibilidad del Estado de hacer todo porque está restringido constitucionalmente. Javiera Pará, de Revolución Democrática, antes decía: marca tu voto, hace una tomadura de pelo, porque marcar hace en el voto no produce ningún efecto si no hay una asamblea constituyente vinculante, es meramente testimonial, es publicidad, pero no hay nada concreto para salir de este estado de cosas. Entonces aparecen ahora estos alcaldes que ellos pueden, porque son comunas ricas, pueden hacer estos gastos y hacer este show comunicacional, pero el resto de los alcaldes no tienen esa disposición de recursos, además que existe mucha corrupción en las municipalidades, se han robado prácticamente toda la plata en todos estos gobiernos, y por lo tanto es mala la situación. En Providencia, por ejemplo, se acaba de mencionar, la propia Evelyn Matei como alcaldesa ha denunciado miles de millones de pesos que se han perdido por concepto de subvención CEP en materia educacional bajo el gobierno de Josefa Razuri, alcaldesa, que estaba vinculada con personas de Revolución Democrática en el ámbito educacional y pérdidas de dinero. Por lo tanto, nosotros tenemos graves problemas de corrupción en las municipalidades. Lo mismo ocurre en Valparaíso, también, y en todas las comunas del país realmente, y vemos que se mantiene este sistema. Esto se puede resolver, pero solo a través de una asamblea constituyente vinculante, donde todos los ciudadanos, en un plano de igualdad, así como pagamos impuestos todos los años, en www.sii.cl, perfectamente nosotros podríamos tomar decisiones políticas, hacer un debate primero, como corresponde, un debate racional, conversar, dialogar como sociedad y debatir y luego decidir. Pero hay que debatir primero. ¿Es razonable que la luz, que la electricidad sea provista por una empresa privada? ¿Es razonable, sí o no? Si ¿es razonable que esa empresa privada sea prácticamente un monopolio? ¿Sí o no? ¿Es razonable que la ley de protección al consumidor no otorgue suficientes garantías para el consumidor? ¿Qué pasa con las personas que son electrodependientes? ¿Qué pasa con los comerciantes? ¿Cómo hacemos para que no sean desfavorecidos y perjudicados de esta manera? Porque la respuesta de demandar es una respuesta muy lenta y siempre tardía. Todas esas son las cuestiones que se discuten cuando se hace una constitución y cuál es el rol del Estado en esta materia. Hoy día el ministro de Energía, prácticamente sus declaraciones no sirven para nada, porque el ministro de Energía no tiene ningún poder hoy día en Chile para hacer nada respecto de él, por ejemplo. El superintendente, por su lado, puede aplicar multas, pero después él puede reclamar contra esas multas frente a los tribunales de justicia, y ya el daño ya está causado. Y las multas realmente son a beneficio fiscal, ni siquiera reparan a las personas perjudicadas. Yo creo que hay que hacer un análisis muy profundo y les digo con toda responsabilidad que la clase política no está interesada en lo más mínimo respecto a estos temas que yo les estoy diciendo. Nadie discute el fondo de los asuntos y simplemente ustedes van a ver en la televisión una serie de comentarios superficiales sin entrar al fondo de esto. El segundo gran tema, a ver, yo voy a ver aquí, antes de entrar al segundo tema, quiero ver si hay alguna pregunta sobre este tema. No sé, Jorge, si tenemos preguntas sobre este tema. Por ejemplo, acá existen ciertas declaraciones que claramente son verdaderas. Bueno, hay una serie de comentarios de apoyo. Muchas gracias de comentarios de apoyo
Por ejemplo, aquí Francisco Felipe dice, profe, consulta, ¿cómo será abordado el tema del monopolio de las empresas eléctricas? ¿Cómo será abordado el tema del monopolio de las empresas eléctricas? ¿Cuál sería la política a implementar para la empresa de distribución de energía? ¿Se debería nacionalizar el sistema de distribución, transmisión y generación? Francisco, mi respuesta a tu pregunta es que es fundamental hacer una nueva constitución. Porque, y esa nueva constitución, para que sea útil para nuestras vidas, estimadísimo, para que sea útil, verdadera, legítima para nuestras vidas, exige una asamblea constituyente vinculante donde podamos debatir esto, donde nosotros soberanamente podamos debatir racionalmente y desde nuestra propia condición material y espiritual, debatir y conversar y racional, conversar sobre qué es lo que es razonable, qué es lo que es razonable, y que haya voluntades, horizontalidad de deseos. Nosotros en Chile siempre hemos estado impotentes frente a una clase política chica que lamentablemente hoy es muy ignorante y que se sabe, ellos mismos se saben en todo caso, incapaces de resolver estas cosas. Están absolutamente atrapados. La única salida es una asamblea constituyente vinculante y nosotros lo vamos a hacer sin autorización del Congreso Nacional, porque conforme al artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nosotros podemos libremente autodeterminarnos y crear una nueva constitución sin necesidad de pedirle permiso al Congreso Nacional, porque hay varios poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el poder constituyente. Ese poder constituyente, que somos todos los ciudadanos, no ha sido respetado en Chile, siempre ha sido bloqueado, nos han tenido absolutamente bloqueados. Entonces, cuando hagamos la asamblea constituyente vinculante, se va a discutir estos temas, se van a debatir. Ahora, si me preguntas mi opinión personal, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que es fundamental que haya una nueva constitución para que en forma democrática y participativa se resuelvan estos temas por el poder soberano, que somos todos los ciudadanos, y yo pienso que hay ciertos servicios que son tan importantes como la vida humana, lo hemos visto especialmente con las personas electrodependientes y las personas más viejitas y también los niños. Hace mucho frío y por lo tanto se requiere tener ciertas condiciones de bienestar para efectos de la vida y la salud de las personas. Es que obviamente el Estado debiera tener un rol ahí. Lo que no puede ocurrir es lo que pasa hoy. Estamos en el peor de todos los mundos, porque son privadas, y no solamente son privadas, sino que más encima son monopólicas en términos prácticos. Infringen la libre competencia, entonces ni siquiera hay competencia entre ellas. La ley de protección al consumidor es absolutamente inútil, es una ley inútil. El CERNAC no tiene suficientes atribuciones, la Superintendencia de Electricidad tampoco, el ministro menos. En el fondo, estamos en una situación en que la clase política se vendió completamente a los capitales, que a veces son incluso capitales extranjeros y que muchas veces son capitales anónimos. Entonces, tenemos una empresa de electricidad que, salvo el señor Chadwick o quienes aparecen como gerentes, el resto son personas anónimas, son capitalistas que han puesto dinero en estas grandes compañías, que muchas de ellas son verdaderas multinacionales. Entonces el gran tema es cómo es posible que nosotros nos traten tan mal, de que una cuestión tan básica como es la electricidad, lo mismo ocurre con el agua, se haya privatizado a este nivel sin ningún control, sin libre competencia, sin ninguna protección de cuestiones básicas como la vida, la salud y el bienestar de las personas. Yo pienso que el sentido común indica que esto requiere un cambio absoluto, un sistema completamente diferente, completamente diferente. Aquí están hablando mucho de claro, Felipe Pino habla monopolio de servicios básicos, salud y pensión. Claro, así es, así es. De hecho, también entiendo que Sebastián Piñera tendría también de alguna manera eh, intereses sobre respecto de él. Entonces tú tienes, cosa que no es, lamentablemente en la historia de Chile ha sido muy usual, que la clase política al mismo tiempo sea la clase económica. No se enreden con eso. Los políticos en Chile Vamos, la nueva mayoría del Frente Amplio, la cúpula, son grupos económicos.
¿ya? No, yo creo que ya es hora de que se despierten y se den cuenta que son millonarios que realmente, porque los políticos pasan a ser millonarios, y por eso es tan importante que haya una nueva constitución donde sea el poder soberano de los ciudadanos que controlen a las autoridades. Una vez al año evaluar a la Presidenta de la República, podemos hacerlo con una nueva constitución, evaluar a los parlamentarios, que no haya posibilidad de reelección, que los parlamentarios que se elijan sean personas que no hayan sido nunca parlamentarias antes, y de esa manera renovamos el 100% de los parlamentarios. Es necesario hacer un cuestionamiento y un debate sobre estos temas fundamentales. El segundo gran tema que demuestra la importancia de la Constitución y la necesidad urgente de hacer una nueva, y de manera democrática y participativa, es el caso dramático de Nabila Rifo. Todos conocemos el caso, yo creo que incluso profundizar sobre el caso puede causar más daño todavía. Por lo tanto, yo quiero poner atención en lo siguiente. Ella logró una sentencia favorable de condena contra el imputado, pero resulta que la excelentísima Corte Suprema rebajó la condena y calificó jurídicamente, acogió un recurso de nulidad y calificó jurídicamente como que esto no era una figura de homicidio o femicidio frustrado, sino que lo calificó como lesiones graves. Realmente aquí hay una decisión y apreciaciones de ministros de Corte Suprema. Nabila Rifo, yo he escuchado que ella ha manifestado que ella va a concurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece muy bien que ella vaya a esas instancias. Yo les comenté en el programa anterior que yo hice una petición por la gratuidad de la educación superior a nivel local en Chile, que ni la Corte de Apelaciones de Santiago ni la Corte Suprema quisieron revisar el fondo. Yo tengo actualmente una petición ante la Comisión Interamericana. Está en trámite. Doña Nabila Rifo va a hacer probablemente esta petición y a lo mejor logra una sentencia favorable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo quiero que todos ustedes sepan, incluida Nabila, que el Estado de Chile ha sido condenado muchas veces ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No va a ser la primera vez si es que llega a ser condenado ahora. Y el problema más grave es que a veces ni siquiera ha cumplido el Estado con esa sentencia. Es decir, tenemos una autoridad política profundamente corrupta, violadora de derechos humanos. Yo creo que es importante que nadie la sepa eso. Yo escuché que ella dijo que esperaba la ayuda de la presidenta y la ayuda de ciertos diputados. Yo quiero que tú sepas, Návila, que la presidenta no ayuda en esto y los diputados tampoco. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución que la propia presidenta Bachelet ha mantenido, porque ella no quiso convocar una asamblea constituyente vinculante, no quiso cambiar la Constitución, conforme a la Constitución actual, los ministros de la Corte Suprema son designados políticamente. ¿Adivina por quién? Por la presidenta de la República, con acuerdo del Senado. Por lo tanto, Návila y todos los que me están viendo, si ustedes consideran que es la decisión de la Corte Suprema es una decisión patriarcal, machista, retrógrada, es bueno que sepan ustedes que los ministros de Corte Suprema son designados por los presidentes de la República con acuerdo del Senado, de acuerdo a nuestra actual Constitución. Y por lo tanto hay una responsabilidad política de los presidentes de la República que han existido en esta materia, que son los que han designado a estos ministros. Estos ministros no nacen por generación espontánea, no han asumido el cargo porque a ellos se les ocurrió. Ellos llegan ahí por decisión de la presidenta de la República con acuerdo del Senado. Y por otro lado, cuando Návila dice que va a recibir ayuda de algunos diputados, quiero que sepas, Návila, que los diputados tampoco ayudan en Chile. Porque si los diputados ayudaran en materia de derechos humanos, cosa que no ocurre, hace rato habrían acusado constitucionalmente, porque la Constitución se los permite, a la presidenta Bachelet, por ejemplo, a diversos ministros por la no gratuidad en la educación superior, una obligación del año 89, por el caso Sename, y
En este caso, además, es bueno que nadie la sepa, que bien podrían los diputados, si se dan el tiempo de estudiar y de trabajar, cosa que dudo, podrían estudiar cómo han sido los fallos de los ministros de la Corte Suprema. Y de esa forma a lo mejor detectan que respecto de las mujeres hay un notable abandono de deberes o alguna otra causal de acusación constitucional, porque la Constitución habilita a destituir a los ministros de los tribunales superiores de justicia como la Corte Suprema siempre que haya una acusación constitucional de al menos 10 diputados. Por lo tanto, Návila, si realmente esos diputados dicen que realmente te van a ayudar, lo coherente sería que estudiaran o hicieran estudiar a los operadores políticos a los cuales les pagan más de 2 millones de pesos mensuales, hicieran estudiar a los fallos que han habido en esta materia. Y de esa manera a lo mejor se podría formular una acusación constitucional para destituir a ministros de la Corte Suprema que han fallado de esta manera, que ha sido indignante para todos. La forma o la mayor parte de la población en Chile ha sido indignante, porque puede ocurrir que si no se hace una acusación constitucional, estos ministros de la Corte Suprema pueden perjudicar después a otras mujeres, seguir perjudicando con esos criterios a otras mujeres. Entonces, ahora, una forma de resolver de raíz esto es mediante una nueva constitución en la cual los ministros de la Corte Suprema tengan absoluta legitimidad social, no sean designados conforme a la actual constitución por la Presidenta de la República con acuerdo del Senado, sino que en la nueva constitución nosotros podríamos definir que los ministros de la Corte Suprema sean elegidos, que cumplan ciertos requisitos básicos como ser abogados, ciertos años de experiencia, etcétera, pero que sean elegidos por los ciudadanos. Así volvemos al mismo tema, así como pagamos impuestos por internet todos los años y hacemos clic en la declaración de la renta, perfectamente los ciudadanos podríamos elegir a los ministros de la Corte Suprema. Y nosotros consideraríamos, por cierto, sus criterios, los fallos que han tenido antes como jueces, si han sido jueces antes, etcétera, etcétera. De manera que nuestros tribunales estén acorde a la realidad social, tengan una vinculación con la realidad social y un sentido común que uno advierte la excelentísima Corte Suprema no tuvo, en este caso en el cual estimaron que no había una intención de matar, cuando en realidad los antecedentes a la vista de cualquier mortal determinan, y sobre todo considerando los antecedentes previos de un intento previo de golpe con un hacha por parte del mismo condenado contra la misma señora Návila Rifo, muestran el deseo de matar y los golpes en la cabeza, etcétera, todos los antecedentes que están en esa causa, que ha significado realmente un enorme dolor para Návila Rifo, no solo lo que le ocurrió, todo lo que ha vivido, lo que vivió en manos de esta persona, del condenado, sino que además todo lo que ha significado el juicio y todos los hechos posteriores. Por lo tanto, hay una vinculación directa entre lo que es la Constitución y las decisiones de los tribunales de justicia en Chile. Así es el asunto. A ver, vamos a mirar acá. Aquí hay uno que está medio enojado, parece, dice Carola, dice, usuario de Facebook, no se identifica. Carola, habla menos y demanda como abogada experta en derecho internacional. Bueno, usuario de Facebook, ya demandé, pues sí, dije que hemos hecho ya la demanda por gratuidad, hemos apoyado en el tema de la infancia, dentro de nuestro movimiento somos del 95% de Chile, hemos apoyado completamente el activismo judicial, pero ¿saben lo que ocurre, estimado usuario de Facebook? Y escúchame con atención, y escúchenme y véanme el resto de las personas. Yo creo que ustedes tienen que darse cuenta de algo de una vez por todas. Acá hay una institucionalidad. Esta es la institucionalidad.
el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, bajo la Constitución del 80. Nosotros podemos, usuarios de Facebook, podemos llenar de demandas, demandar por el Sename, demandar por el Senama, demandar por la gratuidad, demandar por todo, podemos demandar. Pero te vas a encontrar con los ministros de la Suprema, usuarios de Facebook. Nos vamos a encontrar con los ministros de la Suprema, usuarios de Facebook, que de acuerdo a la Constitución, que es la base de esto, sustenta los resultados. ¿Así se llama? Marco Machapela. ¿Eres de la clase política, Marco Machapela? Lo más probable es que seas de la clase política, Marco Machapela. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, Marco Machapela? Que aunque se llene de demanda, a ti te molesta que se hable de esto, ¿cierto? Yo voy a seguir hablando hasta el final. Eso es lo que te molesta, que se transparente el problema de fondo. El problema de fondo, Marco Machapela, es que aunque se hagan demandas, miles de demandas, te topas con esta institucionalidad que es política y que se sienta sobre la Constitución del 80. Entonces yo llamo a los ciudadanos a que votemos la Constitución del 80 y podamos crear en conjunto un nuevo sistema, un sistema que sea decente, honesto y que dé condiciones de felicidad. ¿A ustedes les parece razonable que personas se mueran por los cortes de luz? ¿Les parece razonable la sentencia de Navila Rifo por parte de la Suprema? Es evidente, no va para más. Entonces, no se trata de llenar de demandas una institucionalidad, Marco Machapela, que no sirve, pues, hombre. Como no sirve la institucionalidad, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿qué es lo que queda? El Poder Constituyente, que somos todos. Lo podemos hacer porque el Poder Constituyente forma parte de la institucionalidad actual. Y con ese Poder Constituyente, donde tú también estás, pues, hombre, podemos perfectamente crear una nueva institucionalidad. Porque yo podría estar eternamente haciendo demandas, pero nos vamos a encontrar con el mismo muro. Nos vamos a encontrar con el mismo muro. Abran los ojos, por favor. No basta con hacer demandas. No sean ingenuos. No basta tampoco con hacer marchas, no sean ingenuos. Para la clase política que está sustentada en este muro, se mueren de la risa. ¡Ah, qué bueno! Hicieron la demanda, ¿Qué les importa si ellos controlan los poderes del Estado? Es de una evidencia absoluta eso. ¿Te fijas? Claro, entonces, usuario de Facebook, esta persona Marco Machapela, que tío, está súper equivocado en lo que tú dices. Tú dices que conviértete en un ombudsman woman independiente del poder del Estado. Hay mucho que demandar al Estado. O sea, tú quieres que yo haga todas esas demandas, miles de demandas, pero si me voy a topar con la misma institucionalidad, no sirve, hombre. Y luego, y vas a salir en la televisión todos los días. No voy a salir en televisión. Sí, el caso más importante en términos de poder que se ha producido en el último tiempo es el fraude electoral del refichaje de los partidos políticos. Marco Machapela, ¿de qué partido político eres tú? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si no eres político estás súper perdido. El refichaje que hicieron los partidos políticos, si al 14 de abril no se refichaban, se disolvían. Se caía la UDI, se recaía Renovación Nacional, se caían los partidos de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio. Ya. Se caían. Y salvo los partidos que no estaban sometidos al refichaje, que los protegió, la misma clase política los protegió. Pero se caían, se iban a caer todos los candidatos. Entonces, el CERVEL salió en resguardo. Y yo he llamado a puntos de prensa por esos casos, ese caso que lo estoy litigando. En este momento está en la Corte Suprema y la Corte Suprema todavía no quiere fallar, han pasado meses y no lo quiere fallar. O sea, yo seguí tu consejo, Marco Machapel, y demandé, hice lo que tenía que hacer. No solamente en materia de gratuidad, sino que también en materia de refichaje de los partidos políticos. No llegó nadie. A los puntos de prensa hubo 2 puntos de prensa, no llegó nadie. La televisión, ¿tú crees que el Canal 13, Luxich, vinculado a la Nueva Mayoría,
Chilevisión vinculado a Sebastián Piñera, Megavisión vinculado a la derecha también, la red imagino que también a la derecha, y Televisión Nacional vinculada a la derecha y a la nueva mayoría, ¿van a cubrir esto? No seamos ingenuos. Lo que se va a cubrir es cuando hagamos la Asamblea Constituyente vinculante y hagamos un nuevo sistema. Ahí vamos a estar en condiciones de tener algún grado de dignidad. Pues Marcos, aquí no podemos llenar de demandas para encontrarnos con la misma institucionalidad. Nos vamos a encontrar con la misma institucionalidad. Vamos a demandar la nulidad de la ley de pesca. ¿Y con quién te vas a encontrar? Con la misma Corte Suprema, pues. Por eso, a mi querido pescador caminante, Gerardo Díaz, yo le propuse derechamente que tenemos que hacer una nueva constitución, porque en la nueva constitución vamos a ver y decidir y debatir sobre la explotación de nuestros recursos naturales. Se puede llenar de demandas, usar el Facebook Marcos Machapela, y nos vamos a morir demandando y nos vamos a encontrar con los ministros de la Corte Suprema. Y después llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay gente que se siente muy feliz por llegar ahí, pero después los fallos van a ser en contra del Estado de Chile, y el Estado de Chile muchos fallos de la Corte Interamericana no los ha cumplido siquiera. Por ejemplo, la Corte Interamericana sancionó al Estado de Chile por haber condenado a loncos de nuestro pueblo mapuche de manera absolutamente injusta, aplicando la ley antiterrorista y con doble juicio, juicio penal común y juicio de la justicia militar. Hay una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, abogados que se han hecho los famosos, como tú propones, que no es el deseo, nosotros queremos resolver los problemas. Marco Machapela, a mí no me interesa hacerme famosa, a mí me interesa que podamos resolver todo en conjunto, dignamente, nuestros problemas sociales. Se demandó por el carácter antijurídico, porque no es debido proceso en la justicia militar. Hay una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile porque todavía mantiene la justicia militar que infringe todas las garantías de un debido proceso, ese tipo de justicia, y hasta el día de hoy ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, el colegislador no cumplen, no ha querido hacer un código diferente al Código de Justicia Militar. Ese es el nivel en que estamos en Chile. Entonces, de una vez por todas, tengamos la inteligencia de sobrepasar lo testimonial y las luces de la televisión y hacer algo que realmente sea útil para todos nosotros. Por último, el caso de la aprobación proyecto de ley aborto. Fíjense, aborto en 3 causales. Yo realmente me pregunto, ¿a quién se le ocurrió restringir la despenalización del aborto a 3 causales? Yo creo que es importante que conversemos sobre esto. Hay un proyecto de ley para despenalizar el aborto, pero solo en 3 causales. Solo en 3 causales. ¿Por qué el aborto está vinculado a la Constitución? Porque es la afirmación que yo les he hecho hoy día de que la Constitución influye en nuestras vidas. Porque la Constitución política actual, vigente, establece que la ley protegerá la vida del que está por nacer. Y esto ocurre porque hay una concepción religiosa que influye directamente en la Constitución política. La idea religiosa, de creencia, que el feto es imagen y semejanza de Dios y por lo tanto esa vida debe ser protegida. Coherente con eso, hay una sanción penal a la mujer y también a aquellos que participen en el aborto del feto. Yo soy contraria a que el aborto sea un delito penal y les voy a explicar el fundamento de por qué soy contraria. Desde mi punto de vista, lo que procede y lo que yo voy a hacer si llego a ser presidenta de la República es derechamente despenalizar el aborto. ¿Qué significa despenalizar el aborto? Significa un proyecto de ley que dice deróguense los artículos tanto y tanto del Código Penal. Es decir, que el aborto deja de ser un delito penal. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando se castiga penalmente el aborto a la mujer, se le está desconociendo a la mujer su condición de persona humana.
La mujer es una persona nacida viva. El feto, jurídicamente hablando, no desde un punto de vista religioso, sino que jurídicamente hablando, el feto no es persona, porque conforme nuestro Código Civil, a nuestro derecho positivo vigente, solo hay persona cuando nace, se corta el cordón umbilical y tiene un cierto grado de viabilidad. Ahí nace la persona. El análisis, a mi juicio, debe hacerse en forma jurídica, laica, civil, penal, no en términos religiosos. Fue una lucha muy grande lograr la separación del Estado de Chile con respecto a la Iglesia Católica. Hasta la Constitución de 1833, el Estado de Chile era un Estado confesional, un Estado que tenía como religión oficial la religión católica. Con la Constitución de 1925, para que vean la importancia de las constituciones, se separa el Estado de la Iglesia Católica y el Estado pasa a ser laico. El hecho que un Estado sea laico no significa que sea un Estado ateo. No significa que no reconozca que los seres humanos podemos tener creencias religiosas y una espiritualidad. El hecho que el Estado sea laico significa que no está comprometido el Estado con una religión determinada, que no está centrado en el Estado el poder religioso con el poder civil. Eso significa separación Iglesia-Estado. Solo eso, que el Estado no está atrapado por una religión, que una religión no es obligatoria para todos, sino que el Estado respeta a las personas, les tiene que proveer, conforme al artículo 1 de la Constitución, condiciones para la mayor realización material y espiritual posible en las personas, pero el Estado no se entromete en las creencias y convicciones y conciencia religiosa de cada persona. Y del mismo modo, en un Estado laico, las iglesias no pueden atrapar a un Estado. Bueno, lo que ocurre hoy día es que la Constitución que rige hasta el día de hoy, por culpa de la clase política que nos manda a demandar, como que sirviera de mucho demandar, si te vas a encontrar con la misma Constitución y con la misma institucionalidad, no sirve. Esta clase política, influida por el catolicismo, el cristianismo y todas las demás religiones que conciben al ser humano desde el momento de la concepción, hay una creencia de que hay persona humana bajo esas religiones, bajo esas creencias religiosas desde el momento de la concepción, ha habido una influencia en la Constitución. Artículo 19, número 1, se establece que la ley protegerá la vida del que está por nacer. Entonces el Código Penal mantiene como penalizado, como un delito penal, el aborto. Pero la verdad de las cosas es que jurídicamente hablando, el feto no es persona. Jurídicamente hablando, cosa distinta es lo que uno cree religiosamente, pero jurídicamente hablando el feto no es persona. Tanto es así que si ustedes vayan al Código Penal, lean el Código Penal, lo encuentran en internet, y buscan el delito de aborto, se van a dar cuenta que el aborto no está castigado en los delitos contra las personas, porque el feto no es persona, porque el Código Civil dice que para que haya persona tiene que haber nacido. Sino no está el aborto cerca del homicidio, del parricidio, del infanticidio, no está. Está en otro capítulo vinculado a los delitos contra la moralidad pública, porque en el fondo el aborto en Chile castiga la conducta sexual de la mujer. Y por eso es una norma que es patriarcal, o dicho vulgarmente, machista. Es así. ¿Y por qué ocurre eso? Porque a la mujer no se le quiere considerar como una persona que pueda tomar decisión. Entonces mi postura jurídica y política es que hay que despenalizar. Pero ¿por qué es importante la Constitución aquí? Porque hay una norma constitucional que establece que la ley protegerá la vida del que está por nacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día ustedes tienen un show mediático de la clase política, porque todos se hacen los lesos de esto que yo les estoy hablando. Entonces aparece un grupo
que quieren aparecer como revolucionarios, pero que revolucionarios no tienen nada, porque se manejan bajo este sistema corrupto de la dictadura cívico-militar, que dicen vamos a lograr el aborto en 3 causales, más encima limitan la despenalización del aborto, más encima lo limitan a 3 causales para ver si logran convencer por lo conmovedoras que son las causales, cuando en realidad lo relevante es la autonomía y el carácter de persona de la mujer. O sea, estos grupos que proponen el aborto en 3 causales, en rigor no son feministas, porque no le reconocen a la mujer su poder de decisión. Las condicionan a causales, ya para que vean ustedes la locura de todo esto. Entonces, las condicionan a causales, ya hacen toda la pelea y aparecen como revolucionarias, bla, bla, bla. Y luego aparece la derecha haciendo su juego, hablando en favor de la familia, de la vida, mezclándolo todo, mezclando todas las cosas, ¿ya? Mezclándolo todo, como que la mujer que aborta es homicida, ¿ya? O que la mujer que aborta es una asesina, ¿cierto? Porque para ellos es persona, el sujeto, aunque jurídicamente no lo es, pero es que están influidos por su convicción religiosa y no quieren reconocer ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, en términos prácticos, ni Chile Vamos, ni la nueva mayoría, ni el Frente Amplio, quieren reconocer el carácter de personas de la mujer. Entonces la pelea que uno ve en la televisión es la pelea chica, rasca, de un Chile Vamos que trata a la mujer como si fuera homicida, y por otro lado un Frente Amplio, una nueva mayoría, que trata de facho a los otros, pero en realidad tampoco le reconoce a la mujer su calidad de persona y poder de decisión, porque por algo han planteado un rasca proyecto de 3 causales. Y todos ellos a sabiendas que, de acuerdo a nuestra actual constitución, y ahí está la importancia de la constitución, está la norma que hace que la ley tiene que proteger la vida del que está por nacer. Y además la propia Constitución establece un órgano, que se llama Tribunal Constitucional, que fue creado con la finalidad de resguardar el cumplimiento de la Constitución. Y por lo tanto, ahora, en esta pelea, que es un show, porque es electoral, nadie trata los temas de fondo, están peleando porque probablemente los parlamentarios de Chile Vamos, ante la aprobación de este proyecto de ley de aborto en 3 causales, mediocre, lo que sea, van a ir a reclamar al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional el proyecto. Sobre todo les interesa, parece, en el caso de violación, porque maltratan a la mujer y asumen que la mujer va a mentir y que va a decir que fue violada y en realidad no fue violada. O sea, volvemos a maltratar a la mujer una y otra vez. Y por lo tanto, están discutiendo ahora cuándo hacen eso, porque resulta que el Tribunal Constitucional también es un tribunal que se designa con criterios políticos partidistas. Porque esa es la constitución que tenemos y que la clase política ha mantenido hasta el día de hoy y que no la quieren cambiar. Beatriz Sánchez del Frente Amplio decía que ya iba a llamar a la Asamblea Constituyente vinculante, pero con autorización del Congreso Nacional. ¿Ustedes creen que el Congreso Nacional le va a dar autorización a hacer una Asamblea Constituyente vinculante? Si hacer una Asamblea Constituyente vinculante significa crear un sistema diferente que va a afectar a los parlamentarios. Por eso nosotros proponemos hacer la Asamblea Constituyente vinculante conforme al artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habilita hacerlo sin necesidad de autorización del Congreso Nacional, para hacerlo de verdad, no prometiendo algo que no vamos a poder hacer, sino que prometiendo algo que vamos a hacer, porque se puede hacer normativamente. Entonces están peleando de cuándo presentan el reclamo, y hay algunas voces que dicen que la derecha, los parlamentarios de derecha, están demorando en la tramitación en el Congreso Nacional, esperando que el presidente del Tribunal Constitucional cambie, porque se dice que el actual presidente del Tribunal Constitucional, que en caso de empate dirime, o sea, resuelve, actualmente el señor Carmona estaría vinculado a la nueva mayoría, a la democracia cristiana, y en unos meses más va a quedar, el presidente va a ser otra persona, que estaría más vinculada a Sebastián Piñera, a Chile Vamos. Entonces ahí está la pelea, y ese es todo el show. Están haciendo un show de esto, mientras tanto se sigue penalizando el aborto, que significa en términos concretos
una realidad social muy grave, que significa una niña o una mujer que tiene un embarazo no deseado, por cualquier razón que sea, violación, pedofilia, cualquier cosa, y que no tomó pastillas anticonceptivas, a lo mejor porque no tenía dinero, son muy caras las pastillas anticonceptivas, sobre todo considerando la corrupción de las farmacias, porque no usó preservativos o condones, no hubo control de la natalidad, o no usó la píldora del día después y se encuentra en la situación que su única salida es el aborto. Esa mujer, en esas circunstancias, hoy comete un delito penal y por lo tanto será encarcelada probablemente, juzgada y condenada penalmente si comete ese aborto. Lo que nosotros creemos lo correcto es hacer una nueva constitución donde realmente la organización política no esté influida por una religión determinada, donde haya total res- respeto, respeto a la mujer, así como se debe respetar al hombre, se debe respetar a la mujer, y donde haya mucha educación, que también es un tema constitucional, para efectos de que las mujeres prevengan los embarazos cuando no hay embarazo deseado, que usen preservativos, pastillas anticonceptivas, tengan una vida coherente, lo que no quita a que una mujer, por ejemplo, católica, evangélica, cristiana, tome sus propias decisiones. El hecho de que se despenalice el aborto no significa que las mujeres están obligadas a abortarse, pues. Oye, esta discusión se ha simplificado de una manera ya caricaturesca, de pro vida, entonces los otros seríamos pro muerte. No, no se trata de eso. Se trata de que no penalizar a la mujer por una decisión que es de su total autonomía. Es una decisión de su total autonomía. Una mujer católica va a tener criterios conforme a su formación católica diferente a una persona que no sea católica, lo cual es obvio y eso forma parte de sus propias creencias, de su propia espiritualidad y por lo tanto no corresponde que el Estado maltrate a la mujer como si no fuera persona y como que no pudiera resolver o que un Estado esté influido por una religión determinada. Y ahí van a ver ustedes el show mediático y van a ver ustedes cómo la nueva mayoría se va a sentir muy feliz y el Frente Amplio si es que logran aprobar el proyecto o los Chile Vamos van a estar muy contentos si logran que no se apruebe y unos van a tratar de facho a los otros van a tratar de asesino al otro y la verdad es que no va a haber ninguna solución real a los problemas sociales que nosotros tenemos porque la clase política chilena no tiene ninguna intención y es más, quiero que sepan, y se los digo con total información, que en el fondo la clase política actual asume que gana Piñera. La clase política actual asume que gana Piñera. Para Michelle Bachelet no es problema entregarle la banda presidencial a Piñera. No hay ningún problema. Están en el mismo sistema. Alejandro Guiller ha tenido muchas dificultades en la recolección de firmas. La nueva mayoría ha tenido muchas dificultades, sobre todo cuando se supo del financiamiento Soquimich al Partido Socialista. Ustedes vieron todo el show del Partido Socialista y cómo el Partido Socialista se ha ido hacia el Frente Amplio. Ustedes han visto, por lo tanto, esa es una candidatura que no tiene gran sustento. Por otro lado, Carolina Goich, de la democracia cristiana, ellos les da lo mismo. La vez anterior, cuando ganó Sebastián Piñera, la democracia cristiana apoyó a Sebastián Piñera. No es problema. Sebastián Piñera viene de una familia demócrata cristiana. Su padre era demócrata cristiano, político también, igual que Piñera. Acuérdense que Piñera fue senador mucho tiempo. Y político, ha sido político. Millonario político. Y tenemos claridad que Beatriz Sánchez es una candidata que no le gana a Piñera tampoco, porque en las primarias ya vimos como el Frente Amplio completo, Beatriz Sánchez, con todos los que votaron por Mayor, que no necesariamente van a apoyar todos a Beatriz Sánchez, pero el Frente Amplio completo sacó menos votos que Osandón. Sacó menos votos que Osandón. Por lo tanto, están jugando los políticos a que gane Piñera. ¿Y saben lo que les importa a los políticos? Al Partido Comunista, al Partido Socialista, al Frente Amplio, a la Nueva Mayoría, Chile Vamos, les importa
sus listas parlamentarias. A ellos lo que les importa es tener fortaleza política de sus partidos, y para tener, en las lógicas de ellos, fortaleza es sinónimo para ellos de financiamiento. Entonces significa cargos políticos. Los parlamentarios ganan grandes cantidades de dinero y de ahí financian también sus partidos. Ejemplo, Camila Vallejo ya misma confesó de que ella le paga parte de su sueldo de parlamentaria al Partido Comunista. Y sabemos que en la práctica funciona así. Sabemos que hay candidatos del Partido Socialista que quieren ser parlamentarios y el Partido Socialista les pide 6, 7 millones de pesos para ser candidatos. Para ellos esto es un negocio. Y hay algunos partidos nuevitos cuyo único objetivo es miserablemente tener un cargo en el Congreso. Entonces, si ustedes ven que la clase política en el fondo no está interesada en los problemas sociales exigen resolver los problemas sociales, crear una nueva institucionalidad. Lo demás es mentira y por lo tanto el llamado para ustedes es que nos apoyen para que hagamos de una vez por todo un sistema diferente. En www.carolacanelo.cl está la información de todas las notarías habilitadas a lo largo del país donde pueden ir a firmar en forma gratuita. Jorge, ¿cuántas semanas nos quedan para las firmas? 2 o 3 semanas. La decisión es de ustedes. En nuestro movimiento somos del 95% de Chile. Desde noviembre del año pasado hemos hablado con ustedes, sobre todo a través de las redes sociales, porque ustedes creen que el Chilevisión o algún otro canal abierto nos va a mostrar. Por supuesto que no. Por supuesto que no, aunque hagamos miles de demandas, como decía Marco Machapela, la prensa escrita masiva, radial, y a mí en la Radio Futuro no me llevaron nunca más. Para que vean ustedes, y eso que la Radio Futuro no es tan masiva como, o tan penetrante como podría ser una televisión abierta, pero no me llevaron mal, les dio terror. Entonces, averigüen quiénes son los dueños de la Radio Futuro para que ustedes puedan razonar. Entonces, tenemos un sistema político que no va a salir de ahí. La alternativa es derechamente una asamblea constituyente vinculante que pueda crear un sistema diferente. Y es bueno que sepan que ese es el juego de la clase política ahora. Yo lo que les importa es llenar de frente al PRI el Congreso Nacional, llenar de nueva mayoría o Chile Vamos. Esas son sus preocupaciones. No les interesa en rigor en lo que nos pasa a nosotros. Están completamente desconectados de la realidad y por eso no es raro que hayan ciertos grupos que incluso se declaran rebeldes del sistema, pero que en el fondo no generen ninguna rebeldía. Yo hago un llamado, por ejemplo, a aquellos que integran Juventud Rebelde. Si tú eres joven y eres rebelde, me imagino que no les gusta el sistema y querrán votarlo igual que yo. Únanse a nosotros para eso. Pero si ustedes son rebeldes que no participan en lo que significa terminar con un sistema y la construcción de uno nuevo, entonces son completamente funcionales al sistema. El Frente Amplio ya demostró que es funcional al sistema. Ingresaron algunos parlamentarios, son totalmente funcionales al sistema. Ya casi 4 años no han logrado nada de gratuidad, nada en materia educacional, nada en materia laboral, ningún cambio sustantivo de nada. Hay algunos partidos, por ejemplo, vinculados al trotskismo. Bueno, únanse a nosotros, lo evidente. Terminar con este sistema, crear un sistema diferente. Se van a conformar con un parlamentario, con 2 parlamentarios, en este sistema corrupto. ¿Ustedes creen que es razonable eso? ¿Van a participar de este sistema corrupto? Yo llamo a los ciudadanos, sobre todo a los que tenemos un poquito más de edad, de 30 para arriba, que no podemos hacer eso, no podemos dejar que nuestros hijos queden en manos de estos politiqueros. No podemos. Éticamente no podemos, no debemos, así que ese es el llamado. Ya en 3 semanas hemos habilitado notaría a lo largo del país, es gratis firmar, no quedan vinculados a un partido político porque nosotros no somos un partido político y están todos cordialmente invitados, cuya única finalidad es llegar a la elección presidencial, ganar, reunir las firmas a fines de julio, postular y ganar en noviembre, que hay posibilidades de ganar, porque ya les acabo de decir, nosotros somos la candidatura que le podemos ganar a Piñera. Si ustedes están preocupados de eso, la candidatura, que puede ser mucho más masiva que la nueva mayoría desastrosa y del derivado del Frente Amplio que ya se mostró en las primarias,
no llega ni siquiera a los votos de Osandón, o sea, no le gana a Piñera, y Piñera solo no gana tampoco, porque solo sacó 800.000 votos, somos nosotros, todos nosotros, las personas que queremos un país diferente y que estamos claros con eso. Se firma en forma gratuita, no se vinculan con un partido político porque realmente nosotros somos independientes de la clase política para lograr una verdadera emancipación. Liberémonos de una vez por todas de esta clase política y hagamos todos, incluidos los políticos, el 100% de los ciudadanos, no van a quedar excluidos los políticos, van a seguir viviendo, van a seguir existiendo como partido, no hay ningún problema, pero que participemos todos de esto. No puede ser que un grupúsculo chico que ha probado ser incapaz con el Sename viola los derechos de los niños, los derechos de los escolares que están con tómbola, los universitarios endeudados, los jubilados con pensiones miserables, los trabajadores explotados, por favor, los pescadores que no pueden pescar, los mineros contaminados, los agricultores que trabajan para multinacionales básicamente. Esto ya no tiene sustento. Entonces, ese es el llamado y yo creo que estamos ya en la hora, estimado Jorge, ¿cierto? Ha sido un placer y estamos en contacto, les agradezco mucho su participación y no olviden www.carolacanelo.cl, somos del 95% de Chile. Gracias.